Pocos conocen esta historia, pero estos quizás sean los soldados más injusticiados por el propio Imperio Romano. Todo comienza en la primavera del año 68 después de Cristo. En ese momento, Nero, en un esfuerzo desesperado por mantener su trono, tomó una decisión sin precedentes al convocar a marineros de la flota de batalla romana, que estaba basada en Misino, en la costa este de Italia, para el servicio legionario. El emblema de esa legión pasó a ser el Pegaso, reflejando la fuerza que esta unidad militar adquiriría en sus numerosas campañas en los años siguientes. Sin embargo, en ese momento, los marineros, a pesar de haberse convertido en una legión, no pudieron salvar al emperador Nero, que estaba muy debilitado. Esto se debía a que tanto las fuerzas de la Guardia Pretoriana como la Guardia de Cuerpo Germánica lo habían abandonado. Además, el Senado lo declaró enemigo del Estado y envió tropas para arrestarlo. Por lo tanto, Nero decidió quitarse la vida en junio de ese mismo año. Mientras tanto, la recién formada Legión de Marineros permaneció estacionada en Roma, esperando los próximos acontecimientos. Al no tener alojamiento, estos hombres tuvieron que arreglárselas y dormir donde podían por la ciudad. El Senado ya había reconocido a Galbe como el nuevo emperador de Roma, y en ese otoño, Galbe marchó desde España hacia Roma. Fue rodeado por una comitiva que incluía su nueva séptima legión, que acababa de formar, y un gran contingente de caballería. Los marineros de la Legión Adetrix estaban ansiosos por el reconocimiento oficial de su unidad, además de desear obtener la ciudadanía romana como premio. La promesa de este estatus valorado hizo que buscaran la confirmación de su legión por el nuevo emperador Galbe. En octubre del año 68, cuando la noticia de la llegada de Galbe y sus tropas se difundió por Roma, los 5.000 marineros de la nueva legión buscaron hablar con el nuevo emperador. Sin embargo, Galbe no tenía tiempo para atender sus solicitudes en ese momento, y la respuesta que dio a los marineros no les gustó. Como resultado, decidieron llevar a cabo revueltas armadas dentro de Roma, enfrentándose a la persistencia de esos hombres que exigían el reconocimiento de su legión. Recién formado, Galbe se vio obligado a dar una respuesta decisiva y, para algunos, brutal frente a la creciente multitud que se estaba formando. El emperador temía ser atacado y ordenó que la caballería los atacara sin piedad. Los informes varían, pero ese día murieron miles de marineros y los sobrevivientes fueron sometidos a tortura y prisión. Sin embargo, la historia de ellos no iba a terminar allí. Mientras esto sucedía, el gobernador galo Julio Vindex aprovechó el momento tumultuado en Roma y comenzó una rebelión buscando el apoyo de varias tribus. La ciudad de Lugdunum se alineó inmediatamente con Vindex, mientras que Viena mantuvo su lealtad a Roma. El problema era que estas ciudades estaban llenas de soldados veteranos. La situación se agravó cuando Lugdunum, influenciada por los habitantes locales, incitó a la primera legión itálica a atacar Viena, alegando que los vieneses eran extranjeros mientras ellos mismos eran una antigua colonia de veteranos de la legión romana. Ante este peligro inminente, Viena solicitó la ayuda de Galbe para formar una legión que pudiera protegerlos. Fue entonces, en diciembre de 1968, que Galbe decidió liberar a los marineros que estaban presos y enviarlos a Viena para luchar. Esta vez les concedió oficialmente el águila y los estandartes de la legión. Desde ese momento, la primera Adiutrix fue reformada con la intención inicial de proteger a Viena de los ataques de los rebeldes liderados por Julio Vindex. Al principio, solo contaban con algunos marineros que habían sobrevivido, pero con el tiempo la legión reclutó más soldados de las regiones de la Galia e Italia. Luego, participaron en diversos frentes desde Misino hasta España, también en campañas cruciales en lugares como Dacia y Partia. Los soldados de esta legión libraron su primera batalla en el año 70 después de Cristo, en la conocida batalla del Antiguo Campamento, donde la valentía y tenacidad de los soldados resultaron fundamentales para la victoria. A lo largo de los años, la primera Adiutrix marcó presencia en varios momentos históricos, como las guerras dasches de Trajano, la campaña parta y las guerras germánicas de Marco Aurelio. Fue bajo el mando de líderes notables, como el emperador Pertinax, que la primera legión Adiutrix alcanzó su esplendor. Después del asesinato de Pertinax en el año 193, la primera Adiutrix se unió a otras legiones en una marcha hacia Roma, donde el Senado romano aclamó al Séptimo Severo como nuevo emperador. Percibiendo las amenazas a su trono, Severo lideró sus legiones, incluida la primera Adiutrix, en una travesía por Asia Menor, derrotando a Pescennius Níger y consolidando su dominio sobre el Imperio Romano. La primera legión Adiutrix regresó a Roma y, junto con otras legiones, participó en las campañas partas de Severo en el año 238 después de Cristo.
La primera legión Adiutrix también enfrentó una guerra civil y el asedio de Aquelae bajo el emperador Maximino Tracio. Después de eventos turbulentos que llevaron a la muerte de Maximino Pupieno y Balbino, la legión juró lealtad a Gordiano III y se unió a él en la guerra contra los persas en el año 244. En una trágica vuelta de los acontecimientos, Gordiano I fue asesinado cerca del río Eufrates el 25 de febrero de 244, siendo sucedido por Filipo el Árabe. La información sobre la primera Adiutrix se vuelve escasa después de la muerte de Gordiano. Algunos registros indican que aún estaba activa hasta el siglo V después de Cristo bajo el mando de Flavio Chico, pero el verdadero fin de esta legión aún permanece como un misterio. Así, la primera Adiutrix dejó un legado de triunfos a pesar de la injusticia que ocurrió con sus soldados al inicio de su formación. La primera Adiutrix continuó su legado a lo largo de los años, enfrentándose a nuevos desafíos y forjando su reputación como una de las legiones más valientes y resistentes del Imperio Romano. Después de su participación en la guerra contra los persas en el año 244, la legión se encontró nuevamente en el centro de eventos cruciales. Bajo el mando de Flavio Chico, la primera Adiutrix se destacó en diversas campañas, demostrando su destreza militar y lealtad inquebrantable. Participaron en las guerras germanas, enfrentándose a tribus bárbaras con coraje y determinación. Cada batalla dejaba una marca en la historia de la legión, consolidando su reputación como una fuerza formidable en el servicio del imperio. Sin embargo, a medida que los años pasaban, la información sobre la primera Adiutrix se volvía más escasa. El misterio que rodeaba el verdadero fin de esta legión intrigaba a historiadores y entusiastas por igual. Se especulaba sobre su participación en conflictos posteriores y se contaban leyendas sobre hazañas extraordinarias. En el oscuro telón de fondo del declive del Imperio Romano, la primera Adiutrix se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje. Su historia, aunque envuelta en misterio, inspiraba a nuevas generaciones de romanos y alimentaba la llama del orgullo militar. Se decía que los fantasmas de los valientes soldados de la Adiutrix aún rondaban los campos de batalla, protegiendo la memoria de su legión. Con el tiempo, el mito y la realidad se entrelazaron, y la primera Adiutrix pasó a formar parte de las leyendas del pasado glorioso de Roma. Aunque los detalles exactos de su destino final permanecían en las sombras, su legado perduraba en la memoria colectiva de aquellos que admiraban la valentía de aquellos soldados que, contra viento y marea, defendieron los ideales del imperio. La leyenda de la primera Adiutrix persistía en los anales de la historia romana, trascendiendo las fronteras del tiempo. Aunque los registros históricos eran escasos, las narraciones orales y las epopeyas contaban historias de la legión que resonaban en las plazas y tabernas de Roma. La Adiutrix se había convertido en un símbolo de tenacidad, un eco del pasado que resonaba en el alma del pueblo romano. En las décadas que siguieron, Roma continuó enfrentando desafíos, y la leyenda de la primera Adiutrix se fusionó con los relatos de otras legiones que habían defendido el imperio en tiempos tumultuosos. El mito se volvió inseparable de la identidad romana, una fuente de inspiración para aquellos que buscaban mantener viva la llama del orgullo nacional. Se decía que los estandartes y águilas de la primera Adiutrix, aunque desaparecidos en la realidad, aún persistían en un reino más allá de lo tangible. Algunos afirmaban que la legión, en lugar de enfrentar su extinción, había ascendido a un estado superior, convirtiéndose en los guardianes invisibles del destino de Roma. A medida que el imperio se desvanecía en las páginas de la historia, la primera Adiutrix se elevaba a la categoría de leyenda inmortal. Se contaban historias de sus hazañas en sus diversas campañas, desde las tierras lejanas de Dacia hasta las fronteras tumultuosas de Germania. Las generaciones futuras, alzando la mirada hacia el pasado glorioso, encontraban consuelo y determinación en la memoria de aquellos valientes soldados. En los anales del Imperio Romano, la primera Adiutrix no solo era una legión, sino un símbolo de la resiliencia y el espíritu indomable que caracterizaban a los hijos de Roma. Los artistas plasmaban sus gestas en mosaicos y esculturas, y los poetas dedicaban versos a su memoria. La leyenda se había convertido en un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Incluso siglos después, cuando las ruinas de Roma se yerguen como testigos silenciosos de un pasado glorioso, la primera Adiutrix persiste en la imaginación colectiva. Su historia, tejida con hebras de realidad y mito, continúa resonando, recordándole al mundo que, aunque los imperios caigan, las historias de valentía y sacrificio perduran, trascendiendo las eras y sirviendo como guía para las generaciones venideras. Con el paso de los siglos, la leyenda de la primera Adiutrix tomó matices aún más misteriosos.
Se decía que en los días más oscuros de Roma, cuando la sombra de la decadencia se cernía sobre el imperio, los espíritus de los valientes legionarios de la Adiutrix regresaban para proteger la ciudad eterna. Rumores de sombras fantasmales deslizándose entre las ruinas alimentaban las conversaciones nocturnas, y los ciudadanos atribuían a la legión desaparecida la preservación de la grandeza de Roma. Las historias de encuentros con los espectros de la primera Adiutrix se volvían moneda común, contadas en susurros entre las antiguas calles empedradas. Se decía que, en momentos de crisis, los ecos de las trompetas de guerra de la Adiutrix resonaban en la brisa nocturna, instillando coraje en los corazones de aquellos que escuchaban. A medida que el tiempo avanzaba, la primera Adiutrix se convirtió en una figura legendaria no solo en Roma, sino en toda la Europa que emergía de las cenizas del imperio caído. Las tribus germánicas y las naciones sucesoras, al incorporar relatos de la valentía de la Adiutrix en sus propias mitologías, tejían sus identidades con los hilos de una Roma que había dejado una huella indeleble. La influencia de la primera Adiutrix trascendía las fronteras geográficas y temporales. Se decía que sus águilas se alzaban en espíritu sobre los campos de batalla, guiando a los líderes justos y protegiendo a los débiles. Los escritores de la época, inspirados por el aura de la Legión Perdida, se dedicaban a componer epopeyas que narraban las gestas heroicas de aquellos que alguna vez llevaron el emblema de la primera Adiutrix. Incluso en el Renacimiento, cuando las llamas del conocimiento y la creatividad se avivaron nuevamente, los artistas y eruditos buscaron revivir la esencia de la primera Adiutrix en sus obras. Las pinturas y obras literarias evocaban la gloria de la Legión y su papel crucial en los anales de Roma. En la arquitectura de la época, se incorporaban motivos inspirados en la Adiutrix, simbolizando la conexión eterna entre el pasado y el presente. Así, la leyenda de la primera Adiutrix continuó su viaje a través de las edades, trascendiendo los límites entre realidad y mito. Aunque los detalles precisos de su destino final se perdieron en el manto del tiempo, su influencia perduraba como un faro de valentía y honor, recordándole al mundo que, incluso en la oscuridad, la llama de la grandeza puede ser avivada por el legado de aquellos que alguna vez llevaron el estandarte de la primera Adiutrix. Con cada nueva era que emergía, la misteriosa leyenda de la primera Adiutrix seguía evolucionando y tejiendo su influencia en los hilos del destino. En los albores de la Edad Media, cuando las sombras de la historia se volvían más densas, la Legión Perdida se convertía en un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Los relatos de sus hazañas resonaban en los corazones de los habitantes de las tierras circundantes, alimentando el espíritu de resistencia contra las adversidades. En las pinturas de los monasterios y en los pergaminos iluminados, los artistas plasmaban visiones de la primera Adiutrix como protectores celestiales, interviniendo en los momentos críticos de la historia. Las canciones de juglares contaban historias de espectros gloriosos que, en tiempos de peligro, surgían para garantizar la supervivencia de Roma, ahora envuelta en las brumas de la mitología. La influencia de la primera Adiutrix se expandió a medida que las exploraciones y descubrimientos en el Renacimiento revelaban más detalles de la antigua Roma. Los arqueólogos, inspirados por las leyendas persistentes, buscaban las huellas físicas de la Legión Perdida. Ruinas, estandartes y águilas desenterrados alimentaban aún más la narrativa que rodeaba a la primera Adiutrix, infundiendo nueva vida a su historia. Con el surgimiento de las monarquías y la formación de los primeros estados nacionales, la figura de la primera Adiutrix se incorporaba a la identidad colectiva de las naciones europeas. En las luchas por la independencia y en la defensa contra invasiones, las historias de la Legión Perdida eran invocadas como símbolos de resistencia y perseverancia. La revolución industrial trajo consigo un resurgimiento del interés por el pasado, y la primera Adiutrix se convirtió en un tema recurrente en la literatura, el arte y el teatro de la época. Novelas románticas se inspiraban en sus leyendas, mientras que dramaturgos recreaban épicas batallas en el escenario, llevando a la audiencia a un viaje a través de los siglos. Incluso en los campos de batalla de las guerras mundiales, se decía que la sombra benevolente de la primera Adiutrix se cernía sobre aquellos que luchaban por la libertad y la justicia. En las trincheras y en los momentos más oscuros de la historia contemporánea, la Legión Perdida se convertía en un símbolo de unidad y resistencia frente a la adversidad. Hoy en día, la primera Adiutrix persiste como un mito viviente. Su historia, aunque entrelazada con la fantasía y la realidad, continúa capturando la imaginación de aquellos que buscan conectarse con las raíces de la grandeza romana. Aunque el verdadero destino de la Legión sigue siendo un enigma, su legado perdura como un recordatorio de que, incluso en el rincón más sombrío de la historia, la luz de la valentía y la honorabilidad puede iluminar el camino hacia un futuro más noble.
En el ocaso de esta cautivante odisea, la primera adiutrix se yergue como un testamento eterno a la capacidad de una historia para trascender el tiempo y el espacio. A través de los siglos, su leyenda ha resonado en los corazones de generaciones, trascendiendo las fronteras de la realidad y fusionándose con el tejido mismo de la mitología. La primera adiutrix, con sus águilas misteriosamente desaparecidas, se convierte en una chispa que enciende la llama de la imaginación y la inspiración. Su legado, imbuido de coraje y lealtad, ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la valentía puede prevalecer. Aunque las páginas de los registros históricos puedan perderse en el torbellino del tiempo, la primera adiutrix vive en las historias contadas por el fuego de las hogueras, en las melodías de los juglares y en los lienzos de los artistas. Su espíritu, elevado a un plano más allá de lo tangible, continúa inspirando a aquellos que buscan conexión con la grandiosa epopeya de Roma. En el final de esta narrativa envuelta en el misterio, la primera adiutrix se convierte en una metáfora intemporal, un símbolo que trasciende las limitaciones del tiempo y la realidad tangible. Su legado perdura como un faro que guía a través de las edades, recordándonos que, aunque las legiones desaparezcan en la historia, su espíritu indomable perdura como un eco eterno.